Buen día amigos, bienvenidos a este espacio. Porque la historia es una necesidad de todos y la historia es presente y no pasado. Por eso decimos historia ahora. Y es ahora cuando tenemos que recordar una fecha importante. El mes de noviembre es el mes conmemorativo de revoluciones, fundamentalmente de dos. La mexicana, que es una conmemoración que ya se aproxima, y sin duda alguna la Revolución Rusa. Aunque la Revolución Rusa, sabemos, se le denomina la Revolución de Octubre, es más conocida por este episodio en donde destacaron personalidades como Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, y León Trotsky. Bueno, también es una revolución que viene de antes, de la llamada Revolución de Febrero, de los soviets de obreros y soldados que derrocaron a Nicolás II. La Revolución Rusa es un tema importante. Es un tema que todavía tenemos que seguir reflexionando. Es un tema del cual no podemos desligarnos solamente porque sigamos creyendo que la historia, como diría un fulanillo por ahí, apellido Fukuyama, sigamos creyendo que la historia llegó a su fin. La historia no sigue, no tiene un fin, la historia es continua. En tanto, la humanidad tiene ese continuo como materia. En ese sentido, la reflexión sobre procesos como la Revolución Rusa son necesarios. ¿Qué sucedió entre el 6 y el 7 de noviembre, que es el pretexto para poder mencionarla, de 1917? Pues eso, Vladimir Ilich Lenin y León Trotsky encabezaron a los soldados acuerpados alrededor del Soviet de Petrogrado o a la Asamblea de Soviets de Petrogrado para poder tomar o asaltar el Palacio de Invierno, donde estaba instalado el gobierno provisional de Kerensky, y así tomar el poder y así ulteriormente constituir la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Este evento por sí mismo es importantísimo, porque nos revela el papel que jugaron en este caso los socialdemócratas rusos, dirigidos en este momento por Lenin, y en donde destacó sin duda a más que otros personajes, pues León Trotsky. Aquí lo que hay que destacar es cómo la revolución no es un proceso que puede ser medido, no es un proceso que puede ser controlado. Las revoluciones son convulsiones que mueven, trastocan y pueden levantar o aplastar a lo que sea y a quien sea. En ese sentido, las revoluciones, como la Revolución Rusa, solo pueden estar dispuestas a la total movilidad. Y en ese sentido, la política que aplica ahí es la total improvisación. Esa quizás fue la genialidad y la habilidad de los socialdemócratas rusos. Porque en términos reales, los socialdemócratas rusos no dirigían el proceso de la Revolución Rusa. ¿Quién dirigía el proceso de la Revolución Rusa? Bueno, en su principio fueron las masas obreras y de soldados de la ciudad de San Petersburgo o Petrogrado, que fueron las que se levantaron en armas, se organizaron en soviets y derrocaron a Nicolás II y echaron para abajo al imperio zarista de siglos atrás en trayectoria. ¿Y quién dirigía la revolución? Pues también lo dirigían otros partidos, como los social revolucionarios, que no eran marxistas, que no estaban dentro de las perspectivas políticas y las ideas políticas de los socialdemócratas rusos, mucho menos de las ideas de Vladimir Ilich Lenin. Y en ese sentido, pues, hay que reconocer una habilidad, una capacidad de discurso, una capacidad de actuación política de los socialdemócratas rusos para poder al final, después de un proceso iniciado por otros, terminarlo ellos y consolidar lo que al final importa de toda revolución, el poder. Y esto es lo fundamental, porque no podemos reducir la actuación de los socialdemócratas rusos a un problema de oportunismo político. Vamos, no es los socialdemócratas rusos de esa época, no es el PRD mexicano de hoy. No es así de simple. ¿De dónde viene la posibilidad de que los socialdemócratas rusos
logren el poder, logre la dirección de la revolución y el poder hacia noviembre de 1917, de una claridad política antes que ninguna otra cosa. Cuando Lenin analiza la situación de la revolución después de la revolución de febrero, después del levantamiento de los soviets de obreros y soldados, entiende que hay una situación política inestable, por decir lo menos, que hay dos poderes. Uno, el de los soviets, alzados en armas, y otro el del gobierno provisional. La pregunta que hace Lenin es, bueno, ¿pueden existir dos poderes? Sin duda que no. Ninguna realidad en ningún Estado nacional puede sostenerse con dos poderes. México lo ha vivido ya en dos ocasiones, por ejemplo, un gobierno con Juárez y otro gobierno con Miguel Miramón, un gobierno con Carranza y otro gobierno con Eulogio Gutiérrez, o los gobiernos de la Convención de Aguascalientes. Al final, por vía de la guerra civil, esto se resuelve. Porque la política y el Estado no funciona de otro modo. Tiene que haber un solo poder. Y Lenin advierte esto. Y Lenin advierte también que al final del día, si las masas armadas no toman el poder, pues quien sí lo va a ir tomando finalmente, consolidándose ahí, es el gobierno provisional, es Kerensky, y son los intereses retrógrados del zarismo que querrá volver al poder, y son los intereses imperialistas que mantendrán o mantendrían a Rusia en la Primera Guerra Mundial. Con esta claridad, Lenin tiene que abrirse paso, tiene que abrir un debate al interior de su propio partido y después al interior de la Asamblea de Soviets, para poder convencer sobre la perspectiva correcta, o lo que él consideraba correcto, de la revolución. Finalmente no adquiere la mayoría, su discurso no adquiere la mayoría y tiene entonces que asaltar el poder, prácticamente. Esto evidentemente no es democrático y para Lenin eso no era un elemento importante. Las revoluciones desde la visión leninista pues no tienen por qué ser democráticas. Eso válgase para el que se diga leninista, ¿sí? Pero eso fue una realidad política en su momento. En ese sentido, el asalto al poder de noviembre de 1917 por parte de los socialdemócratas rusos y parte de los soviets no viene de una ambición de poder, no viene de un pragmatismo y un oportunismo político. Viene de un análisis político y en ese sentido viene ya de una planificación basada en ese análisis político. Esto es importante porque las revoluciones, al final del día, aunque son un caos completo, al final van a ser resueltas por aquellos que tienen una claridad política. En medio de ese caos, el orden inicia primero en términos de la conciencia, en términos del pensamiento. Y ese pensamiento deviene de un análisis, porque el primer caos que hay que resolver es precisamente el de las ideas. Las ideas son fundamentales en las revoluciones, son fundamentales en la vida política. Claro, no es que alguien necesariamente se tenga que sentar un largo periodo a reflexionar, a meditar, a cotejar sus notas, no. Tienen que ser reflexiones al calor de los actos, incluso dominadas por el ritmo de la actuación política. Pero así son las revoluciones y así es la lucha política. El fenómeno del pensamiento y la reflexión en la lucha política se mueve en otro tono y en otros sentidos que lo que se movería en otras latitudes o en otros ámbitos y contextos. Así pues, vale la pena hablar de la Revolución Rusa por ese solo aspecto, la capacidad que tienen de pronto algunos líderes para que en el medio del caos poder resolver un lineamiento político. Pero también vale la pena hablar de la Revolución Rusa porque al final del día fue el primer Estado nacional que se dijo a sí mismo socialista, en un contexto totalmente dominado por el capitalismo, por las ideas liberales burguesas. Este Estado surge como un Estado socialista. Y hoy día que la economía mundial, que el libre mercado está hecho trizas, que la crisis económica barre a todos y que las potencias nos están llevando a nuevos conflictos internacionales, a nuevas consecuencias de sus pugnas como potencias, veas el escenario que se da en Medio Oriente y en Siria en concreto, o con el Estado Islámico, en donde Rusia y Estados Unidos ya están enfrentados como potencias. Falta que se involucre, por ejemplo, China. Si así fuera, ese
ese contexto o esta coyuntura se vuelve muy compleja y muy peligrosa para los pueblos del mundo. Bueno, en términos reales esto no ha cambiado mucho desde la Primera Guerra Mundial y desde la Revolución Rusa. Y en ese sentido tenemos que volver a reflexionar, bueno, ¿qué significó y qué debe significar la revolución y los socialismos frente a contextos que no han variado mucho, frente a contextos capitalistas, frente a contextos de pugnas imperialistas o de pugnas de potencias? Tenemos que reflexionar, pues, a la luz de estas conmemoraciones como la de la Revolución Rusa y principalmente del asalto al poder por parte de los socialdemócratas rusos y los soviets el 6 y 7 de noviembre de 1917. Por eso decimos que la historia es una necesidad de todos y la historia es presente y no pasado, por eso decimos historia ahora. Amigos, muchas gracias y nos vemos la próxima.